Ok. dejo, hermanito. Bueno, vamos a comenzar por medio de una oración, también encomendando este momento de gracia y de bendición para con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos entregar este momento de formación de las moradas, el libro de Santa Teresa escrito por ella. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes. Te damos gracias también por este inconveniente que he tenido para introducirme a la charla, pero que todo sea por tu gracia y tu bondad, y para la conversión de las almas, santificación de los sacerdotes. Te lo encomendamos a ti, Madre nuestra, por medio de este Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que también pudieran abrir las cámaras para también tener un contacto visual, porque este tema que vamos a comenzar el día de hoy es muy bonito, muy grande y muy impresionante a los ojos también de los escritos de Santa Teresa. Entonces también que dispongan este momento al contacto visual y también que puedan tener un cuaderno donde podamos tener nota, porque este libro son de las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús, una gran mística de la iglesia, y que ya anteriormente con el grupo habíamos tenido hasta el capítulo 12 de Camino de Perfección, también un libro escrito por la Santa Madre Teresa. Entonces, vamos a comenzar con unos pequeños trozos de este libro, pero como es un escrito, aunque se ve que es muy pequeño, pero vamos a hacerlo por partes. Entonces también la primera parte del día de hoy es las primeras moradas. Entonces comenzamos con el título, capítulo 1, dice, en que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas. Pone una comparación para entenderse y dice la ganancia que es entenderla y saber las mercedes que recibimos de Dios, como la puerta de este castillo es la oración. Entonces, es muy especial. Tranquila, aquí está escribiendo la hermana Carmen, tranquila, ahí comprendemos todo y sabemos que cada uno está en sus labores. Entonces, bueno, en el nombre del Señor. Aquí Santa Teresa va a explicar cómo está embellecida nuestras moradas, nuestra alma, y que ella dice que es un castillo, y que es un castillo y tiene unas dimensiones de varias moradas, y que comprendemos que el castillo es una fuerza, una fortaleza y una muralla. Entonces es muy especial que la podamos entender de esa dimensión. Así como el Señor utilizó varias metáforas para darle a entender a los discípulos, así Santa Teresa a sus hijos e hijas en el monasterio de San José, que fue el primer monasterio para las carmelitas descalzas, la primera reforma. Ella quiere darle a entender a sus hijas una, una forma nueva, y lo da a entender por medio de metáforas. Esta primera metáfora es el castillo. Entonces, el Señor utiliza metáfora para enseñar a sus discípulos, y Santa Teresa también lo hace para sus monjas. El uso de las metáforas en Teresa se realiza en un lenguaje para expresar algunas verdades que a veces en el lenguaje queda corto para comunicar el misterio. Entonces, que este momento podamos también ir tomando notas para poder comprender
y más adelante y hacer las preguntas necesarias de acuerdo a este tema. Lo que Teresa quiere es que nosotros nos sintamos habitados por Dios y además que nos demos cuenta del huésped que vive en nuestra alma. Esto es importantísimo para nosotros, que podamos comprender que en nuestra alma habita un rey, que habita en el centro, y que para llegar al centro hay varias moradas que tenemos que ir pasando, y esta primera morada es importantísima. La espiritualidad ya no solo se reduce al plano de la necesidad, esto es importante. Cuando estoy haciendo un camino espiritual serio, ya no busco al Señor por la necesidad, sino la plena unión con Él. Esto es lo más importante, unirme a Dios, a unirme al Señor, al desposorio. Entonces vamos a comenzar con el numeral 1 y ya voy a ir explicando mientras vamos leyendo. Y ustedes cualquier pregunta que tengan y cualquier palabra que no comprendan me la van expresando. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia. Cuando Santa Teresa comienza a hablar de esta manera, es que este es el último escrito que por medio de su director espiritual, él manda a escribir cómo es el proceso de nuestra alma para comprender y cómo podemos tener esa plena unión con el Rey que habita en nosotros. Entonces, ella lo hace por obediencia y así le digo a ustedes, tienen que tener sus directores espirituales para que no anden en el camino espiritual errado, sino que tengan conocimientos, que tengan una dirección de poder comprender sus almas. Dice aquí, prosigue. Se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal. Esto es impresionante porque aquí comienza a explicar Santa Teresa que un diamante, que un castillo es nuestra morada, nuestra alma, a donde hay muchos aposentos, o sea, muchas moradas para poder llegar al centro, que es donde habita nuestro Rey y Señor. Así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas o hermanos, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. Entonces, que podamos comprender también que nuestra alma, el Señor se deleita grandemente y que debemos estar en estado de gracia para que podamos comprender al Rey que nos habita y que el Señor se pueda sentir a gusto en nuestra alma, en la hermosura de nuestro ser. Prosigue, pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes, se deleita? Vean esto tan impresionante, hermanos. No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuera, a comprenderla. Así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Creador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la dignidad y hermosura del ánima. Comprender esta
profundidad de que nuestra alma está creada a su imagen y semejanza. Prosigue el numeral 2. No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni si supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando nos procuramos saber qué cosas somos. Entonces, hermanos míos, que podamos comprender quiénes somos, quién nos habita y cómo está embellecida nuestra alma y cuál es el rey que nos habita. Y como es un rey que nos habita, debemos ir limpiando cada una de nuestras moradas y comprendiendo y teniendo un autoconocimiento, cuáles son nuestras miserias, cuáles son nuestros pecados, y cuáles son nuestras ataduras para poder ir quitando y limpiando para ir avanzando en el camino de estos aposentos. Prosigue. Más que bienes puede haber en esta alma o quien está dentro en esta alma o el gran valor de ella, pues que a veces lo consideramos y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del desengaste o cerca de este castillo, que son estos cuerpos. Hay que tener mucho cuidado y hay que entender que nuestro cuerpo es cuerpo y que lo más importante, claro, el cuerpo y el alma y el espíritu es importante, pero en este momento estamos comprendiendo el alma y quién está en ella, quién está en el centro de este castillo, como le explica Santa Teresa. Ella hace una semejanza, que nuestra alma se parece a un castillo y que en el castillo hay varias moradas y que en el centro de la última morada habita nuestro Rey y Señor. Dice en el numeral 3, pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Es menester que vayáis avertidas a esta comparación. Quizá será Dios servido, pues por ella daros algo a entender de las mercedes que Dios es servido, hacer a las almas y a las diferencias que hay en ellas, hasta donde yo hubiese entendido que es posible, que todas será imposible entenderlas nadie, según son muchas, cuanto más quien es tan ruin como yo, porque os será gran consuelo cuando el Señor os las hiciere, saber que es posible, y a quien no, para alabar su gran bondad, que así como no nos hace daño considerar las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos gozan. Tampoco nos hará ver que es posible en este destierro comunicarse con un tan gran Dios, con unos gusanos tan llenos de mal olor. Ahí va haciendo una comparación y cómo estamos nosotros. Y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Tengo por cierto que a quien hiciere daño entender que es posible hacer Dios esta merced en este destierro,
que estará muy alta, muy falta de humildad y de amor del prójimo. Porque si esto no es, ¿cómo nos podemos dejar de holgar de que haga Dios estas mercedes a un hermano nuestro? Pues nos impide para hacernos a nosotras, y de que su majestad dé a entender sus grandezas, sea quien fuere, que algunas veces será solo por mostrarla, como dijo del ciego que dio vista, cuando le preguntaron los apóstoles si era por sus pecados o de sus padres. Aquí prosigue en el numeral 4. Podráse decir que parecen cosas imposibles, que es bien nos escandalizar los flacos, o sea, nosotros. Menos se pierde en que ellos no lo crean, que no en que se dejen de aprovechar a los que Dios las hace, y se les regalarán y despertarán más amar a quien hace tantas misericordias, siendo tan grande su poder y majestad, cuando más que ser quien hable con quien no esté en peligro, porque saben y creen que hace Dios aún mayores muestras del amor. Yo sé que en quien esto no creyere, no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de que no pongan tasa a sus obras. Así, hermanas, jamás os caese a la que el Señor no llevare por este camino. Aquí hay palabras muy difíciles también de entender, y ahí ustedes van escribiendo para que en el momento de las preguntas podamos dar respuesta también a los escritos de esta primera morada. Pues, tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él, o sea, cómo podemos entrar en nuestra alma para encontrarnos profundamente con el Dios que nos habita. Parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues es el mismo. ¿Cómo pareciéramos desatinos decir a uno que entrarse en una pieza estando ya dentro? Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, o sea, que todavía no hemos entrado en nuestro interior, en nuestra alma, y estamos en las bagatelas, estamos fuera del castillo, que son las cosas del mundo, que son las cosas que nos atan, que estamos asidos a las cosas exteriores, y estamos todavía fuera del castillo, o sea, del alma, y no hemos entrado a la interioridad, al Dios que nos habita para tener una plena comunicación con Dios vivo. Por eso muchas veces debemos buscar el silencio, debemos buscar la soledad y debemos tener una comunicación íntima y profunda con el amigo, que es Dios vivo. Entonces aquí prosigue. Más habéis de entender que va mucho de estar en estar, aquí vuelvo a repetir, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí, pues esto es lo mismo. Dice el numeral 6, decíame poco a un gran letrado, que son las almas que no tienen oración, como un cuerpo con pelersia o tullido, que aunque tienen pies y manos,
nos los pueden mandar, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores. Aquí le vuelvo a explicar que son las cosas que están exteriormente y estamos tan apegadas a ellas que no nos deja entrar en comunicación e interioridad para tener comunicación con el Rey y Señor, con nuestro Dios. Que no hay remedio ni para parecer que pueda entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tienen tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi están hechas como ellas, y con ser de natural tan rica y poder tener sus conversaciones no menos que con Dios. Entonces, aquí Santa Teresa lo que quiere decir es que estamos tan asidos a las cosas exteriores que ya nos parecemos a ellas y nos hemos acostumbrado a estar con ellas, que no comprendemos la magnitud y la profundidad de quién está en nuestra alma, que es nuestro Dios y Señor. Prosigue. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí, así como le quedó la mujer de Lot por volverla hacia atrás. Dice el numeral 7, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración. Hermanos míos, dice Santa Teresa de Jesús, y ya lo hemos explicado en el otro libro de Camino de Perfección, y lo voy a ir explicando porque uno libro tiene mucha unión con el otro. La oración es un trato de amistad con que sabemos nos ama. Si no gastamos tiempo, si no gastamos momento de intimidad, momento de soledad con nuestro Señor para saber quién es, cuáles son las cosas que le gustan, cuál es el momento y el tiempo con que podemos estar con Él, hermanos, no lo vamos a conocer, no lo vamos a amar, y no vamos a comprender los misterios de la profundidad de su corazón. ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no les gustan? ¿Cuáles son los buenos tratos? ¿Cuáles son las delicadezas? ¿Cuáles son los detalles? Entonces, gastemos tiempo para entrar en el castillo, o sea, en el alma. ¿Y cuál es la puerta? La oración. Como aquí lo dice Santa Teresa de Jesús. Prosigue. Y consideración, no digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que le pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración. Ahí es comprender con quién estamos tratando. A veces tenemos tanta oración vocal y no hacemos oración mental, porque muchas cosas, y Santa Teresa hace mucho hincapié en esto, nos volvemos repetitivos y hablamos y hablamos y hablamos y no comprendemos qué estamos hablando, qué estamos diciendo, no lo llevamos a la mente ni al corazón, a la contemplación, a la oración mental, a meditar, a saborear qué estamos diciendo, qué estamos hablando, cuáles son las palabras, cuáles son los misterios. Entonces hay que detenernos y darle tiempo a contemplar qué estamos haciendo por medio de palabras vocales. Aquí Santa Teresa va a tener mucho realce a la oración mental, porque es un paso a paso. Primero comenzamos con la oración vocal y mientras vamos haciendo la oración vocal, vamos haciendo la oración mental. Es contemplar. Prosigue. Aunque a mucho meneen los labios, porque aunque algunas veces así será, aunque nos lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras.
Mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios, como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viere a la boca, y tiene desprendido por hacerle otras veces, no la tengo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte, que entre vosotras, hermanas, y le habla a sus monjas y a nosotros, hermanos, espero en su majestad no lo sabrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Dice el numeral 8, ya estamos terminando. Pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten como al que tenía, había 30 años, que el que estaba en la piscina. Tiene harta malaventura y gran peligro, sino con otras almas que en fin entran en el castillo, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y algunas veces, aunque de en tarde se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio. Algunas veces en un mes rezan llenos de 1000 negocios. El pensamiento casi de ordinario en esto, porque están tan asidas a ellos que en como a dónde está su tesoro va allá el corazón. Ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin, entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellos tantas sabandijas que ni dejan ver la hermosura del castillo, ni sosegar, harto hacen en haber entrado en él. Ya en el numeral 9, ya el último numeral del primera morada, pareceros a hijas que esto impertinente, pues la bondad del Señor no sois de estas. Habéis de tener paciencia, porque no sabréis dar a entender, como yo tengo entendido, algunas cosas interiores de oración, si no es así, y aún plega el Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender. Si no hay experiencia, o sea, momentos de encuentro, momentos íntimos, profundos con el Señor, esa es la experiencia que habla también Teresa, Santa Teresa de Jesús. Algunas cosas interiores de oración, si no es así, aún plega al Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender otra vez para explicarlo un poquito mejor. Si no hay experiencia, si la hay, veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega al Señor, no nos toque por su misericordia. Vamos a dejarlo hasta aquí en el capítulo 1 de estas moradas, porque necesito también explicar un poco y que ustedes también hagan las preguntas necesarias en este capítulo, que hay palabras que son muy difíciles de entender. Entonces, aquí voy a explicar cuáles son las características del alma en las primeras moradas. Aquí vemos a Santa Teresa como la gran conocedora del ser humano, también como un conocimiento profundo del ser y de toda la antropología, o sea, el conocimiento del ser humano. Aquí un primer punto importantísimo: el camino del orante es un proceso de autoconocimiento, porque el mismo Señor me confronta
con mis verdades. Aquí Santa Teresa en este primer capítulo comienza a explicar cuáles son las sabandijas, las bagatelas, cuáles que estamos apegados nosotros, y les pregunto a ustedes cuáles son ellas y cuáles están apegadas a ustedes mismos, para poder entrar y tener conocimiento de ella y poder entrar al castillo, a las primeras moradas por medio de la oración. Toda nuestra historia sale a la luz y se va generando en nosotros un autoconocimiento en todo lo que sale. Vamos a hacer un recorrido de lo que es capaz de hacer el ser humano. El camino espiritual nos impregna para ser mejores personas. Leyendo a Santa Teresa nos ayuda a crecer en el camino de autoestima, porque nos enseña que nuestra alma está en Dios y que ella es un castillo, un diamante, y por ende Dios habita en nosotros. Somos un paraíso donde Dios se deleita, donde Dios descansa, donde Dios se consuela. Es importante saber que cuando lo encuentro a Él como un tesoro, lo demás se vuelve basura. Y otro punto, el alma del justo es un paraíso donde Él tiene sus deleites, donde viene a descansar y a pasear por la tarde en nosotros. Aquí es más explicativo porque son palabras que podemos conocer, pero ahí Santa Teresa ya en lo que hemos dicho, ya lo había dicho, expresado. Nosotros descubrimos que Dios ha creado el paraíso para tener sus deleites. La santa descubre la capacidad del alma y la grandeza y tamaño de Dios. Por consiguiente, el alma es de Dios y ella es de tal magnitud que cabe su presencia en ella. Vean el conocimiento tan grande que podemos tener de nuestra alma y quién nos habita. En las primeras moradas es un autoconocimiento. ¿Y cómo podemos tener un autoconocimiento? O sea, quiénes somos, cuáles son nuestras miserias, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos. La podemos conocer por medio de la oración, que es la puerta para entrar en el castillo. Hace que comprendamos nuestra esencia divina y las capacidades de amor en plenitud en nosotros. El amor es mi esencia, que toca lo más profundo de mi ser. La conciencia de entrar dentro es porque mi humanidad está inclinada a vivir afuera, y es por eso que la santa nos invita a entrar. Muchas veces queremos estar en lo exterior, en lo efímero, pero aquí Santa Teresa lo que quiere darnos a entender es que entremos en lo profundo de nuestra alma por medio de la oración. Entonces, aquí abro un momento de preguntas porque esta primera morada es muy extensa. Entonces, por eso le decía al inicio que vamos a ir poco a poco para poder entender qué está sucediendo, cuáles son las palabras, cuál es ese lenguaje que Santa Teresa utiliza en las primeras moradas. Entonces, les invito a abrir sus cámaras y aquellos que quieran hacer preguntas, podamos también dar respuesta y creciendo como hermanos en este camino de fe, en este camino espiritual de perfección. ¿Están todos allí? ¿O se me fueron? ¿O se me durmieron? Hola, hermanito Fray Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo No, estás? no tan dormidas, no tan dormidas. Es muy interesante, hermano Fray. Pues podríamos dar un ejemplo. Cuando vemos un castillo muy hermoso por fuera, ¿no? Podemos apreciar su belleza Exacto. exteriormente, pero
pero no podemos ver su total belleza sino hasta entrar en su interior. Es como Exacto. también pasa con el alma que se queda pues en sí misma, ¿no? Anclada en su parecer, en su querer divino, en su querer humano, y no se sumerge en Dios porque no rinde a Dios su querer humano. Entonces se queda anclada, ensimismada, Así es. por decirlo de esta forma. Bueno, también podríamos decir, esas almas que ya han avanzado en este camino de perfección, estas almas que viven esas virtudes, quizás ya no se reconozcan que han avanzado, como que ya no pueden diferenciarlo, porque están tan sumergidas en Dios que ya no pueden distinguir. Exacto. Esto podría suceder también, ¿no, hermanito? Claro que sí, claro que sí. Y que Santa Teresa habla también que a veces podemos estar en las séptimas moradas y no lo comprendemos, y que podemos retroceder, estar en las primeras y subir a las segundas, a las terceras, y que esto es un proceso y que no debemos darnos golpe en la cabeza de que si estamos en una, que si estamos en otra. Lo importante es ir creciendo en las virtudes, ir creciendo en el autoconocimiento y dejar que Dios actúe en nosotros para poder nosotros, por medio de la oración, por medio de la intimidad, del trato de amistad que podamos tener con nuestro Señor, por medio de la oración, entrar en el castillo. Entonces, estas primeras moradas es un autoconocimiento de nuestros pecados, de nuestras miserias, cuáles son nuestras sabandijas. Aquí Santa Teresa utiliza un lenguaje del siglo XVI, sabandijas, bagatelas, que son aquellas que están en lo exterior y que nosotros nos estamos deleitando en ellas. Y ella dice, demos cuenta que estamos haciendo, y que muchas veces esas sabandijas no nos dejan entrar al castillo. Entonces, es muy bonito también, y qué especial, Claudia, que lo estés expresando, y que podamos comprender poco a poco la belleza de quienes nos habita. Y aquí encontré un escrito de cuando yo recibí también la formación sobre las primeras moradas, que como Santa Teresa hace una metáfora del castillo, que es nuestra alma, que es un castillo, es un diamante. El alma tiene también aposentos. Ella va a presentar cómo el alma es un paraíso donde Dios tiene su deleite. Imagínese esa hermosura, un paraíso, como en el primer momento, el sueño de Dios, el Edén. ¿Y cómo podemos nosotros ir poco a poco avanzando? Por medio de la obediencia. Entonces me parece muy bonito, muy especial como, claro, hay muchos que estamos comenzando, otros que estamos ya muy avanzados, pero demos cuenta que en un momento estamos en una morada, en la cuarta morada, y en un momento podemos retroceder a las primeras. Entonces, esto es un proceso, un poco a poco, y que podamos entenderlo que en la presencia de Dios, en el estado de gracia y la oración, podemos entrar en el castillo. Y que el castillo es algo, una fortaleza, y que nuestra alma es una fortaleza y que podemos entrar en ella. Fray Mariano, claro que obviamente que tenemos que tener una vigilancia mayor sobre nuestros pensamientos, acciones, cualquier expresión nuestra y también del mundo exterior, o sea, cómo lo recibimos. Pero también se puede caer en el rigor, en un rigor, y yo creo que el alma va penetrando en esa dimensión donde ve a Dios en todo. O sea, sus ojos ven a Dios, sus oídos escuchan a Dios permanentemente en todo. Entonces yo creo que esto para el alma le sirve mucho porque la va conduciendo de una forma natural y no forzada. Exacto, exacto, Claudia. Y hay que tener mucho cuidado porque dijiste una palabra muy
muy especial y muy fuerte, el rigor. A veces que caemos en el rigorismo, caemos en el fanatismo, caemos en cosas que van a ser, y Santa Teresa lo decía en el escrito que estaba leyendo, que podemos tullir el alma. ¿Qué es tullir? Que nos encerramos y nos ensimismamos y no nos dejamos que el Espíritu Santo obre grandemente en nosotros. ¿Y cuál es la esencia de Dios, hermanos míos? Y eso se lo digo a todos, a los coordinadores, a, al coordinador a nivel mundial. Y es una forma muy especial porque los amo a todos. La esencia de Dios es el amor. Entonces, si Dios es el amor, nosotros debemos impregnarnos del amor para ir creciendo poco a poco y tener paciencia con nosotros mismos, porque mayormente los primeros justicieros somos nosotros, los primeros jueces y que comenzamos a juzgarnos, comenzamos a darnos fuerte, a darnos latigazos, y hablo de latigazos porque nos damos muy fuerte a nosotros mismos y el Señor es el primero que tiene misericordia con nosotros y es el primero que quiere que lleguemos al centro del castillo, que es la morada donde Dios habita. Entonces, tener paciencia en el proceso en que estamos, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, comprender la belleza, el diamante, el paraíso de quién está en nosotros, donde Él quiere deleitarse. Entonces, vamos poco a poco en este proceso y que no caigamos en el rigorismo y que en las oraciones que hagamos vocal, la que repetimos, la llevemos a la oración mental, a contemplar qué estamos diciendo con nuestra boca. Y eso lo decía Santa Teresa en uno de los numerales que expresaba hace un momento. Entonces me parece muy especial lo que va diciendo Claudia y que dejemos que el Señor obre en nosotros con hermosura, con ternura, como un papá a sus hijos. Que no hable la boca hasta estar impregnada totalmente del alma. Exacto, exacto. Porque es como que cuando nosotros hablamos, vamos diciendo palabras, nos lo vayamos imaginando y vamos contemplando qué estamos diciendo con nuestra boca, que podamos saborear, que las palabras se nos vuelvan miel, que una dulzura, una suavidad. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita, ¿cómo estás? Muy bien, hermanito. ¿Cómo hacemos para entrar en el castillo y no salirnos? Porque, digamos, yo estoy en oración en la mañana, pero en la tarde ya salgo a la calle, ya me encuentro, ya me enojo, ya algo, entonces ya siento que me salgo del castillo. ¿Cómo hace uno como para sostenerse en la morada? Hermanita, has tocado un punto muy esencial, Luz, y es estar en presencia de Dios. Es saber que tenemos nuestras debilidades y que el otro también la tiene. Que podamos ver en el otro a Dios mismo. Es lo que dice la palabra, no hagas lo que no quieres que te hagan. Es que también podamos comprender y que podamos ofrecer en todo lo que hagamos, en el trabajo, cuando estamos cocinando, cuando estamos limpiando, cuando estamos lavando la ropa, cuando estamos en una conversación con sus hijos, con su esposo, que podamos interiormente ofrecer ese acontecimiento que está pasando en presencia de Dios. Señor Jesús, te ofrezco interiormente. A veces no es necesario decirlo porque estamos en un bullicio. Entonces es permanecer en Dios, ofrecer todo. Y eso se hace, cuando ofrecemos, se hace oración. Entonces, la oración se impregna en nosotros cuando se vuelve consecutivamente un acto de amor.
Entonces, cuando lo hacemos a cada momento y lo vamos ejercitando y lo vamos haciendo hábito, se va volviendo en nosotros una presencia de Dios. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. O que hay que tener cuidado, y por eso lo decía Santa Teresa, con las sabandijas que están fuera del castillo. ¿Y cuáles son esas sabandijas? A veces nuestros deseos, a veces nuestra voluntad, a veces nuestros apegos, a veces nuestro propio ego. Entonces, hay que comenzar en esta primera morada un proceso de autoconocimiento, conocernos nosotros mismos. Entonces, todavía faltan algunos capítulos de la primera morada, pero me quise quedar en el primer capítulo. Entonces, ya en el próximo momento, en la próxima charla, hablaremos en el capítulo 2 de las primeras moradas. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en Dios? Haciendo actos de presencia de Dios a cada momento y reconociendo lo que somos y quién está en nosotros y quién está en el otro hermano. Entonces, ¿cuáles eran las acciones de Jesús? ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Si yo, que soy discípulo de Jesús, quiero ser como Él, debo comenzar un proceso de conocerlo por medio de su evangelio. Entonces, eso hay que tener mucha paciencia y pedirle al Espíritu Santo, el amado, que nos ayude a entender y saborear las cosas del Rey que habita en mi interior, en mi castillo, en mi alma. Hola, yo quería, ¿cómo está, Fray? Muy bien, hermanita. Muy bonito, bueno, todo lo que estaban comentando, y estaba como haciendo un recuento, ¿verdad? De toda mi historia espiritual, y me imaginaba el castillo, que entrando por una puerta, saliendo por otra, y siempre he tenido, digamos, a nivel espiritual esa inquietud, porque yo quiero llegar al centro del castillo. O sea, ¿verdad? Si estamos en un camino espiritual es porque deseamos esa unión con Dios, con la Trinidad Santísima, ¿verdad? Exacto. Y le voy a contar como una anécdota. Yo el año pasado me invitaron a ir a hacer una semana de vocacional en México, ¿verdad? Con unas hermanas clarisas. Y me da risa porque, digamos, cuando estábamos escogiendo las hostias, ¿verdad? Los pedacitos que caen y todo esto, las que estábamos, ¿verdad? Las que veníamos de afuera, no eran las religiosas. Había una de las hermanas, no era religiosa, que llegaba y empezó a hacerme bromas. Y me metía como unos pedazos de hostia en la boca. Yo le decía, no haga eso, que no me gusta, no haga eso, ¿verdad? Pero habíamos estado como bromeando, ya habíamos estado, ¿verdad? Cuando yo llegué a un punto, yo recuerdo que yo me enojé, pero yo no lo demostré, o sea, ¿verdad? Yo disimulé. Cuando yo estoy en el proceso y comentándole a una de las hermanas que nos estaba dando seguimiento, yo le conté y me dice ella, Noeli, me dice, usted le ofreció ese momento de incomodidad al Señor, usted se lo ofreció por usted, por el mundo entero. Y yo le dije, es que yo no estoy acostumbrada a hacer eso. Le digo, yo no estoy acostumbrada, o sea, y de algo tan sencillo, estaba pensando en la santidad, ¿verdad? Y como lo que usted dice, tiene que uno conocerse y trabajar, por ejemplo, trabajar en muchas cosas espirituales, ¿verdad? Y como, otra anécdota también que me pasó, fue con unas señoras que ellas oran muy bonito y todo, hace bastante tiempo, que ellas me decían, pero les digo yo, pero ¿cómo hacen ustedes para hablar tan bonito con Dios? Porque son señoras que están acostumbradas, tienen como una facilidad oral, digamos, lo mío es más mental, ¿verdad? Lo de ellas es oral, y ellas se quedan en ese silencio y reciben, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces ellas me decían, vea, usted practica en el silencio y usted, ¿verdad? Lee la palabra y le dice, Señor, aquí estoy, Señor, lo que usted decía, hablar con el corazón. Pero yo por el trabajo y por muchas actividades que tenía, no, o sea,
a uno le cuesta muchísimo estar en silencio. Si usted va a misa, usted no puede después de misa quedarse orando porque ya cierran las iglesias, no hay un espacio, ¿verdad? Y entonces yo empecé en la noche, como a las 11 de la noche, es que me da risa porque, digamos, al recordar que yo empecé como a las 11 de la noche, yo empecé a orar y yo, Señor, Señor, cuando yo caí dormida. Entonces, yo le decía, Señor, yo quiero estar en silencio y quiero escuchar tu voz. Digamos, es algo que, digamos, que el Espíritu le pide a uno trabajar en ciertas cosas que uno quiere, ¿verdad? Pero muchas veces, o sea, es tan difícil, como usted, como dice Santa Teresa, en los pucheros, en la cocina, en todo, o sea, es como un ejercitar el alma y el espíritu, ¿verdad? Es un trato de un diálogo de siempre con Jesús. ¿Y cómo cuesta, verdad? Digamos, a mí me cuesta mucho. O sea, yo oro, yo en la mañana hago mis oraciones, siempre tengo presente mis oraciones, pero yo le decía, Señor, estoy en el trabajo y yo te olvido. O sea, ya mi mente se me fue para otras cosas, estoy haciendo otras cosas, pero digamos, a pesar de, antes uno le entrega el trabajo al Señor, pero uno quisiera como tener ¿verdad? Ese hilito de sentir uno siempre esa presencia del Señor, de que nada lo distraiga a uno, ¿verdad? Pero es ese camino de este castillo en el que estamos, ¿verdad? Y pensaba en el Espíritu Santo, en la primer morada del apostolado, que nos hablan del Espíritu Santo, y cómo también ejercitarse uno en estar invocando ese Espíritu Santo que le muestre, que le vaya mostrando a uno cómo trabajar, cómo ir, ¿verdad? Cómo ir caminando en ese camino de santidad, que yo sé que ya todos los que estamos aquí estamos en ese camino, en esa primera morada, por lo menos ya la hemos ido trabajando, la verdad. Gracias. Dios te pague, hermanita. Y te quiero decir algo, y qué rico que te cueste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces nos acostumbramos al sentir, a veces nos acostumbramos a aquellas emociones internas, aquel gusto en la oración, y a veces no vamos a sentir. A veces no vamos, a veces nos incomodan muchas cosas. A veces en el momento del trabajo nos cuesta un momento de estar en presencia de Dios. Pero, ¿cómo podemos salvar esos momentos? Entregándolos al momento de que comenzamos a hacer algo, un trabajo, que comenzamos una conversación. Interiormente podemos ofrecerlo, Señor Jesús, te ofrezco este momento, que sea un momento de gracia, que sea un momento de bendición, que sea un momento de presencia tuya, y que tú invades el lugar, tú invades las personas y que tú invades en mi vida. Entonces, ese momento de ofrecer no se pierde porque yo los he ofrecido al Señor. Entonces, el Señor hace de ese tiempo maravillas en ti, en lo que está a tu alrededor y en lo que está interiormente en tu alma. Comencemos, hermanos, a veces, y eso es lo que hay que comenzar un proceso de revisión. ¿Qué estamos haciendo? No caigamos, hermanos míos, en que queramos sentir, que queramos cosas extraordinarias. Comencemos con las cosas pequeñas, con las cosas sencillas. Como decía la hermanita, hasta en los pucheros anda el Señor, en las cosas ordinarias. Comencemos con nuestro estado de vida. Comencemos en la oración, en la entrega, en pequeños detalles, con el Señor interiormente, en jaculatoria. ¿Qué nos hace permanecer en el Señor? Diciéndole palabras al Señor, palabras hermosas, jaculatorias. Eso nos hace permanecer. Pero sí, hermanos míos, si nos salimos de la presencia de Dios en algún momento, reaccionemos y comencemos otra vez de nuevo en la presencia del Señor. Y a veces no es necesario que los demás nos vean que estamos en presencia de Dios. Podemos estar interiormente en comunicación y hablando con el Señor y que las demás personas a veces lo notan y a veces no. Entonces comencemos con las cosas pequeñas y no nos salgamos y luchemos en estar en las primeras moradas y no nos salgamos de allí. Y si no salimos, perdón, hacemos un momento de encuentro con el Señor y pedimos la gracia a Dios.
pero hagamos actos de amor, actos de oración. ¿Qué pasa cuando tenemos una relación con el Señor y ustedes que están, ya siempre tienen un momento también de comunicación con su esposo, con su esposa? Tuvieron un encuentro también y conocen qué es lo que le cae mal a su esposa, qué es lo que no le gusta a su esposo, cuáles son las palabras que le agradan a su esposo, a su esposa, cuáles son los detalles. Así como ustedes tuvieron un detalle con su esposo y esposa, comiencen a tener detalles con el Señor. Momentos, 15 minutos, 10 minutos, donde se encuentren interiormente. Hasta, miren hermanos, nosotros como carmelitas, como monjes, y yo sé que usted también tiene su estado y no pueden ser igual que nosotros, pero la riqueza de Santa Teresa es que podemos ejercitar nuestra comunión con Dios donde nos encontremos. Imagínense, quiero contarle, porque me vino mientras alguien conversaba, yo creo que fue la hermanita anterior, que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una hermana en el monasterio que cuando todos iban a lavar la ropa, ella comenzaba en la lavandería y le daba tanto a la ropa fuerte que chispeaba el agua sucia en la cara de Teresita. Y ella decía, Señor, interiormente, ayúdame porque no puedo. Esta hermana me da rabia porque lo hace. Entonces, cuando ella comenzó a ofrecer al Señor, el Señor fue dándole la gracia tan grande en esa cosa tan pequeña que ya no le molestaba porque fue poco a poco entregando todo al Señor. Entonces, este es un proceso, hermanos míos, que las palabras que hablamos nosotros sea también una entrega de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras miradas y de nuestro todo ser, sea alabanza de gloria. Hoy celebramos en el Carmelo a Sor Isabel de la Trinidad. Entonces, ella quería hacer alabanza de gloria. Ella decía, Señor, voy a acomodar mi alma, mi celda, o sea, la celda, un lugar, una morada donde nos podamos encontrar en todos los momentos con el Señor. Así ustedes, estando afuera, pueden tener esos encuentros. Si están en el supermercado, si están en el grupo del apostolado, pueden tener su encuentro con el Señor, pero hagamos esto un hábito. Tengamos comunicación con quien sabemos nos ama. Si otro quiere hacer una pregunta, una acotación. Yo tengo una preguntita. Ok, adelante. Bueno, soy Lucía, ¿no? ¿Cómo está Lucía? Quería- Luego la hermana Irma hace una pregunta. De acuerdo a la lectura, el castillo somos nosotros mismos, ¿no? Es nuestro interior. El alma. El alma. Y el centro es el alma. Y El- Dios está en el centro. Aquí, Entonces, Lucía, te aclaro un momentico. sí, Cuando Santa Teresa habla del castillo, ella hace como una semejanza de nuestra alma. Nuestra alma es un castillo donde Dios nos habita. sí, Ujú, es ahí. el centro de nuestra vida. Entonces, mi pregunta es, Exacto. como el alma es el centro de nuestra vida y supuestamente no, debemos trabajar para tener un alma buena. ¿Cómo debemos profundizar en una oración para vencer el ego y la humildad? Porque para vencer el ego y tener un alma o un corazón humilde, porque el problema es ese, ¿no? Que el ego para nosotros es como la tentación. Pero, ¿cómo debemos profundizar en nuestras oraciones para no caer en la soberbia, para no caer en muchas cosas que dañan el corazón? Hermana, el primer elemento es el estado de gracia. Porque la gracia nos ayuda a mantenernos en comunicación con Dios.
Porque Dios sabe que aquella cosa que nos cuesta. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos ese encuentro con el Señor? ¿Cómo podemos estar en constante comunicación con Dios? Sabiendo que tenemos nuestras debilidades y que el otro la tiene. Sabiendo que tenemos nuestros defectos y que el otro lo tiene. ¿Y cómo podemos aceptarnos tal cual somos? ¿Cuál es nuestra esencia? El Señor nos ama como nosotros somos, pero para que seamos mejores. Entonces, comencemos un trabajo sencillo. Comencemos con aquellas cosas que más nos cuesta. Entonces, comenzamos con esa cosa que más nos cuesta, un trabajo cotidiano. Entonces, comenzamos por mejorar nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de mirar. Si nos cuesta una persona, hermanos, yo les digo algo, démosle un abrazo. Comencemos y le pidamos la gracia al Señor, que el Señor nos da esa gracia. Pero, ¿cómo el Señor no va a dar la gracia si no la pedimos? Entonces, busquemos momentos, 10 minutos, para tener un encuentro con el Señor, y luego tendremos un encuentro con aquel que está a nuestro lado, con tu pareja, con tu hijo, con aquella persona que me cuesta. El Señor da la gracia, pero quiere que la pidamos. Irma iba a hacer una pregunta. ¿Te escucha? Sí, le escuchamos, hermano. Ay. ¿Irma está por allí? Irma, No Bueno, sé si Lucía te respondió un poquito lo que preguntabas. hermanito, porque cuando nosotros ya estamos madurando en la oración, pues debemos ya empezar a moldear la humildad, ¿no? Claro. Y entonces, si nosotros no profundizamos en una oración, pues el ego siempre nos va a estar perturbando, que es el demonio. Y hay que tener mucho cuidado también, nuestra humanidad. Está nuestra humanidad, lo que nos cuesta, el aguijón. Sí, Entonces, porque es que lo que yo entiendo de este primer capítulo es que nosotros, si verdaderamente queremos estar en oración, debemos tener humildad, seamos lo que seamos, ¿no? O sea, dejar como el ego y ver a todos por igual. exacto. Y Hermanita entonces no Lucía, estar con dice Santa Teresa de Jesús que humildad es andar en verdad. Y a veces en nuestro caminar andamos en mentira. A veces nos engañamos. Entonces, comencemos un proceso de verdad en nuestra propia vida y vamos a estar en sencillez, en humildad. Y si no nos aceptamos tal cual como somos, el Señor no va a hacer grandes cosas en nosotros. Entonces, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida ordinaria. Entonces, la verdad, el sol sisa. Gracias, hermanito. Amén, hermanita. Yo tengo una pregunta y a ver si me puede ayudar, porque estoy muy... Bueno, mi pregunta es esta. Yo tengo un matrimonio de 40 años. Mi esposo me dijo que me ha sido infiel los últimos 6 años. Y luego pues me hicieron llegar una foto de mi esposo con la otra mujer. En México
Mi esposo ya viajaba a México y ahorita está aquí en casa, pero la verdad se me hace tan pesado vivir así en esta situación. Yo a veces siento que lo odio. No, no sé, siento que no tengo paz. Yo sé que eso que siento está mal, pero a veces que no lo puedo evitar. Es un sentimiento muy, muy feo, la verdad, y no sé cómo sacar eso. Claro, Irma, no es fácil, no es fácil lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, porque hay una herida de traición. Entonces, si vos no comienzas un proceso de sanación de esa herida de traición, tú no vas a amar, tú no vas a amar a persona que está a tu lado, te vas a menospreciar, te vas a menosvalorar. Entonces, comienza un proceso, busca a alguien, ayuda, una ayuda a un director espiritual, un proceso psicológico, un proceso de sanación. Porque si tú no comienzas un proceso de sanación en ti, no vas a amar a esta persona que te traicionó, no la vas a mirar con buenos ojos y siempre lo que vas a sentir en el corazón es odio y rencor. Y necesitamos, pide ardientemente, comienza tu oración. Habla con Jesús, Jesús, dame la gracia del perdón, dame la gracia de amarme y de amar. Dame la gracia de sanar esta herida de traición. Comienza a regenerar en ti, a recrear en ti lo que fue destruido, que fue la confianza, que fue la autovaloración, que fue el amor fue destruido. Entonces, dile a Jesús, pero también necesitamos la ayuda humana. Entonces, busca un director espiritual, busca a alguien que puedas comenzar un proceso de sanación a nivel psicológico. Psicológico no quiere decir que estés mal, no, porque necesitamos sanar el corazón, necesitamos ayuda. Entonces comencemos, pero ante todo pidamos la gracia del perdón. Pide a Jesús fuertemente el perdón, que te dé la gracia del perdón para amarte, para aceptar todo lo que sucedió. Si tú no lo aceptas, Irma, lo que no se acepta no se redime. Entonces, yo sé que no es fácil. Esto no es fácil. Y se lo digo a Irma, y muchos de los que están aquí tenemos nuestras realidades, tenemos nuestras heridas, pero si no comenzamos a trabajar nuestras heridas, buscamos refugio y dejamos puertas abiertas. Y ya el mal sabe cuáles son nuestras puertas, y si no las cerramos, el Señor no puede hacer nada. El Señor no puede hacer grandes cosas en nosotros. Entonces comencemos un proceso, Irma, de sanación. Pero yo le invito a él a hacer oración conmigo, se niega, dice que ya está grandecito, que sabe lo que hace, y a mí su actitud, la verdad, que en lugar de ayudarme en lo que estamos viviendo, Ajá. me deprime más, siento más coraje con él, y digo, bueno, pues, ¿será que no quiere seguir en el matrimonio? Y yo no sé si de verdad quiere seguir o ya no. No sé hasta qué punto yo aceptar que sigamos así. Tenemos un niño con autismo que últimamente tiene ataques de ansiedad, de pánico y lo necesita los dos, digo, pero así, no sé. Irma, yo siempre le digo a mis hermanos y le digo a todos, hasta el grupo del apostolado, comencemos con nuestras acciones. Ya a veces las personas que están a nuestro alrededor no quieren ya más palabras, no quieren que la esforcemos. No, ahora comencemos a restaurar nosotros mismos. Comencemos un proceso de restauración en nosotros, comencemos a amarnos, comencemos a valorarnos, dediquemos tiempo para nosotros. Entonces, si ya las personas a nuestro alrededor no quieren palabras, comencemos con nuestras acciones. Démosle el tiempo al tiempo. El tiempo dirá muchas cosas, pero
comencemos en nosotros el proceso. Busquemos ayuda, Irma, porque si no nos buscamos ayuda, tu familia, tus hijos van a sentir lo que está pasando tanto contigo como tu esposo. Entonces, hay que comenzar poco a poco el proceso, pero el mayor proceso y el mayor psicólogo, el mayor médico del cuerpo y del alma es Jesucristo. Si tú no dejas que la luz de Dios entre a lo más profundo de tu corazón, a las oscuridades de tu corazón, Irma, ahí el Señor no puede hacer nada. Pero el Señor necesita, y necesitas vos, habla con un sacerdote, confiésate. A veces, mira, yo te voy a decir algo, Irma. A veces hay pecados que no hemos dicho. Y esto, todas las realidades que nos están sucediendo, necesitamos hablarla. Entonces, busquemos el momento, busquemos el lugar y pidamos la gracia. Si no nos sentimos perdonados nosotros, no vamos a poder perdonar. Ese es el mayor punto en nuestro caminar. Entonces, bueno, cuenta con mi oración, cuenta con la oración de todos tus hermanos del apostolado. Gracias. Amén. Eline, y terminamos porque ya me van a tocar la campana los hermanos. Gracias, hermano Mariano, bendiciones, qué gusto verte de nuevo. A ver, entiendo a Irma porque todos nosotros hemos sido heridos de alguna manera por alguien en la vida, nos ha herido el esposo, la mamá, el papá, el hermano, el amigo, el vecino, cualquier persona. Y mi experiencia personal a través de los años es que no hay cosa que ayude más a alcanzar la paz interior que el perdón de la mano de Jesús. Y ese perdón de la mano de Jesús se hace, Irma, en alabanza, alabando al Señor por esa persona que me ha herido. Si él por su esposo tiene que orar por él en alabanza, no pedirle nada al Señor, te alabo por mi esposo, te doy gracias por su vida, gracias por todo lo que hemos vivido. Si es por la infidelidad, tiene que orar por la persona con la que él está diciéndole, te alabo por Julana de tal o por la persona con la que está mi esposo. Señor, te bendigo en ellos, te pido por favor que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos. Alaba al Señor, alábalo, alábalo. Al principio la alabanza no va a salir, Irma. Es difícil porque un corazón herido muchas veces le cuesta mucho alabar. Pero si usted comienza cada día a alabar al Señor por su esposo, a alabar, no es decir, mira lo que me hizo, no. Te alabo, Señor, en la infidelidad de mi esposo, te alabo en su vida, en su gestación, en su infancia, en su familia, en sus padres, te alabo. Irma, cuando usted menos piense, usted está alabando de verdad, le está saliendo del corazón la alabanza. Y desde la alabanza está bendiciendo a su esposo. Bendígalo cada día y bendiga a la persona que está con él. Y después usted nos contará, nos dirá qué pasó en su vida. Olvídese de lo que no haga más que alabar al Señor, alábelo y bendiga a su esposo, bendígalo en cada momento y bendiga a la persona que está con él. Y entonces, desde la bendición, la alabanza, usted va a sanar su corazón. Y un corazón sanado, como decía el hermano Mariano, pues definitivamente es el lugar ideal para perdonar, está dispuesto a perdonar y ciertamente a sanar las heridas y desde esa dimensión comenzar a dar amor también. Irma, yo la reto en nombre del Señor que haga eso y después nos cuenta, nos da el testimonio para que vea usted la gloria de Dios. Gracias, hermano Mariano, bendiciones. Gracias. Amén. Y quiero darle a todos, hermanos míos, porque los amo todos y los llevo en mi corazón y oro cada momento por cada uno. Entonces,
Yo en este momento tengo un proceso de estudio de sanación, tanto del cuerpo como del alma, sanación interior. Y ahorita, la clase pasada fue un momento muy fuerte porque nuestra palabra tiene mucha fuerza. A veces somos muy negativos en nuestra vida y a veces esa negatividad nos va destruyendo, nos va derrumbando. Entonces, como decía nuestra hermana, comencemos un proceso de alabanza, comencemos un proceso interior, pero con palabras hermosas. Comencemos a hablar, que de nuestra boca salgan palabras que edifique, que ame y que transforme. No comencemos un proceso denigrando con palabras negativas. Ya eso, quitémoslo de nuestro corazón para que sea Cristo que actúe por medio de nuestro amor, por medio de nuestras declaraciones, por medio de nuestras palabras. Ya, comencemos poco a poco con palabras hermosas, con palabras tanto para nosotros como para los que están a nuestros alrededores. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de la mamá de nuestra Reina y Señora, y en el nombre de San José, entonces vamos a cerrar este momento con una oración. Abran todas las cámaras. Entonces, para que sea el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra alma, que haga maravillas. Entonces, para cerrar este momento, vamos a dar gracias a nuestro amado y Señor, nuestro Rey y Señor. Cierren sus ojos. Pongan sus manos, su mano derecha en su corazón. Sientan su corazón, porque allí está el soplo de Dios, el soplo de tu papá del cielo. Está el Espíritu, está la Trinidad en tu vida. Señor Jesús, te entrego a cada uno de mis hermanos del apostolado. Tú conoces su corazón, tú conoces sus vidas. Y este es el proceso del autoconocimiento, Jesús, mi Señor. Reina en ellos y reina en mí. Y todo dolor, todo sufrimiento que no te pertenece, Jesús, lo ato al pie de la cruz. Que este momento sea un momento y que sus vidas sea alegría y gozo. Y si hay cruz, bendito sea mi Dios. Hoy la palabra lo dice, hoy el Evangelio lo dice, que quien no cargue con su cruz no puede ser discípulo. Entonces, dame la gracia, Jesús. Y a ti, mi Señora, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te entrego mis hermanos. A los ángeles y a los arcángeles. Gracias, Señor Jesús, porque nos amas y porque somos tus hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señora mía, te entrego todo lo que somos y lo que vamos a hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Somos hijos del gran Rey, y ya, dejémonos amar. Dejémonos amar y abracémonos. Agarremos las dos manos. Tenemos dos manos. Jesús está así. Y Él quiere que estemos así. Abracémonos fuertemente. Fuerte. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos amemos. Ya Él hará lo demás. Si nos amamos y tenemos una comunicación con Dios, y ya. Le doy la bendición con el santo escapulario.
para que sean liberados, sanados y restaurados. Que este momento de oración que tendrán después de este encuentro sea fuego ardiente, que queme, que libere y que restaure. Los bendigo con el santo escapulario de la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, mis hermanitos. Los amo.